¿Qué tal, gente? ¿Cómo estáis? Espero que bien. Estamos continuando el SteelRising. ¿Dónde lo dejamos? Aquí en el Saint Cloud, o como se llama el lugar, como se pronuncia, que vinimos a hacer la misión secundaria de la reina. Y ahora toca... Hablamos con ella ahí. Y dije... Bueno, no quería hacer más misiones secundarias, pero... Como era esta en especial, y la cual no me arrepiento de haber venido para acá. Porque conseguí... no me acuerdo por dónde era. Me perdí, me perdí. Conseguí un par de módulos interesantes. Que básicamente son los que uso. Pero de nivel 3. Eso que dije, opa. Aquí vuelvo, ¿no? Uy, estoy perdido, no me acuerdo dónde fue. ¿Dónde era que tenía que ir? No me acuerdo dónde era la puerta en específico. Sé que... ¿Sabes qué? Mira, ya está. Estamos bien. Oh. No te había visto, carnal. Ya recolado. Se me olvida que tengo esto, la brújula esta. ¿Qué es eso? El vestal. Bueno, vamos para allá, para la misión que toca. Nada más la hice. Mira, no me arrepiento porque conseguí este módulo de armadura reforzada. Si no me equivoco fue aquí. Y conseguí este también. O sea, que está God. Y básicamente eran los que tenía puesto. De nivel 2 subió a nivel 3. Abre, 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 abre. Y nada. Eso que valió la pena venir. Es lo que motiva a uno a hacer estas misiones secundarias. Y bueno, también la quería hacer porque es la misión de la reina, la que nos envió a detener todo este desmadre. Eso que dije, ¿por qué no? Esta sí me interesa. Y aquí estamos, haciendo su misión porque estaban atacando el lugar y nos dio la llave para abrir esta puerta del principio. Toma para abrir. Ah, mentira. ¿Qué la puedo abrir? Y la cuestión es que aquí hay un... Ah, caray. En teoría hay un... Va a haber un boss. Un loco que está jodiendo. Que me sale más rentable ir así para que no quedarme sin estamina. Ya que tengo el módulo de ese. Ok. Pero bueno, como no estamos en pelea, vamos con esto. Pero no, eso es básicamente el resumen antes de ir a la misión final. Que ahí sí ya nos están diciendo que no podemos dar vuelta atrás, que preparemos todo lo que tenemos pendiente. Y cuando estemos listos, hablemos con los del convento. Con la chonga. Necesito control de espalda, ¿qué es eso? Aquel. Pero bueno, esta era. Me la poní. Ah, no, es manco. Era broma, era broma. Los del convento dijeron que hiciera todas las misiones que tuviera pendiente, ¿no? Que no dejara nada pendiente. Y aquí está. Que tampoco las iba a hacer, la verdad. Me tentó por un momento, pero como me va valiendo verga. ¿En serio? ¿Y cómo? Ah. Bueno, para allá vamos, ¿no? Boss. Boss titán, me imagino. ¿Qué carajo es eso? ¿Qué es esto? ¿Una bailarina? Acá, mira. Pero vamos. Está bien, King Kong, ya entendí. ¡Oh! Ok, bro, entendible. Au, cuidado. Me lo comí. Es que parece que no va a atacar, que solamente se va a mover. A ver. Ya no le afecta nada.
Ataca, ataca. Que no sé cuándo va a atacar. Au. Creo que no vale mucho la pena hacer eso. Corre, corre, métele con todo. Orfeo real. Venga, chupala. Era broma, bro, no te alteres. ¡Cállese! Facilito. Que es el agresivo, hijo de puta. ¿Qué está pasando? ¿Va a explosionar o qué? Ya que estamos, le recuerdo que se puede subirle pedal y compartir. Y gracias, ayuda. Y le dispara, ¿te imaginas? ¿Qué pasó? ¿Se le metió por el culo o qué? Hostia, ¿qué fue? ¿Como que la reconoció o algo? Pues porque se le quedó mirando. ¿Qué le pasa? ¿Le dio un ataque o qué? Animación más rara. You're safe, madame. Mon Dieu. Aegis. ¿Qué pasó, perra? Why did this abomination attack us? I think you know, madame. You saw how it obeyed you when you ordered it to stop fighting. I don't understand a word of this nonsense. I'm afraid your guardian angel seems to have a few screws loose, my queen. No. You must listen to me. That creature was not trying to destroy you, madame. It was trying to be near you. Listen to your heart. You know what it was. You know whose soul animated those cogs. Stop it, please. ¿Cuál? Just stop. ¿El hijo? Es verdad, la historia del You hijo. must know the truth. Everything Es is cierto, there, el written in hijo, the cabrón, king's el own nene que le hand. entregó. How he ordered your son to be put to death. How he bound his soul to the machine I just destroyed. How they were unable to control this hateful thing. My baby. Oh, my queen. My poor angel. In the hell he suffered. Wanted only to seek his mother's comfort. No. No. Curse you, Louis. The Butcher King. Murderer. Destroyer of innocence. He will pay for this unspeakable crime with his own head. ¿Te imaginas que se pone rebelde y se une a la I swear it on batalla? my life. Y saca una No, espada, hija de tell me, my dear puta. friend, do not give in to this madness. Leave us, Aegis. I must speak privately with Madame de Pásame el chisme, ¿qué te cuesta? Very well, madame. Chateau de Saint-Clair, en memoria del delfín. Ya, pero el cabrón no me saltó nada. Jejeje. Módulo de daño crítico de grado 3. Lingoto de oricalco y llave de módulo. Ok, aquí estamos. Vengo, papi. Reserva. Viene como reserva y salís como campeón. A ver. Abanicos de Lady Macbeth, bloques mucho y fichas de carruaje. Bueno, son abanicos, tampoco me interesa mucho.
tú. Un barril de vitriolo. Dale el vitriolo a la pasea. Oh. Estimado Monsieur, le mando el vitriolo sustraído de las reservas de Monsieur Bailey junto con este mensaje. Aguardo instrucciones. Oh. Aegis, con el vitriolo que me ha hecho llegar tenemos suficiente para destruirlo al menos un farol. No obstante, Monsieur de Robespierre ha mencionado un tema crucial. Ninguno de nosotros puede acercarse a las condenas vestales sin parecer. Monsieur de Lafayette menciona a Pierre Chardot de la con un capitán artillero ingeniero militar que había desarrollado una bola de cañón revolucionaria. El proyectil sale de una pieza disparada del cañón y solo libera su continuo al impactar contra su objetivo. Debemos dar con este ingeniero y convencerlo de que comparte el secreto de su invención con nosotros. Trabaja al servicio de The Collian y nadie se sabe dónde se esconde ahora mismo. Hay que mantenerse alerta. Ese hombre podría brindarnos una ventaja decisiva. ¡Qué madre! Citoyen Leclos, Can I help you, madame? the representatives of the people are asking for your help, monsieur. Who exactly are you talking about? The patriots and representatives of the Third Estate who escaped the massacre. I need names, madame. Monsieur de Robespierre, Monsieur Lavoisier, the Marquis de Lafayette. All these men have declared themselves enemies of the cause to which we have sworn allegiance to. Is there any cause more important than saving the nation? No, of course not. And what do these so-called defenders of the people want from me? They believe they have found a way to neutralize the royal automats for good. And to do it, they beg you to give them one of the explosive cannonballs you invented. Ma foi, if there is a way to stop these death machines, then I have a duty to assist them. But you must understand that I shall remain on my guard. When doing deals with the enemy, you must take precautions for when the game ends. If that's how you feel, then by all means take steps to ensure your safety. Let me think. Where are the representatives? At the Couvent des Cordeliers. Very well. Here's what we're going to do. I will go to the convent immediately and try to negotiate a truce. As for you, here is the key to a trunk in the next room. It contains a prototype of my cannonball, as well as the patents and pages that explain how to manufacture it. Bring all of this to me at the convent. However, do not give me anything unless I specifically request it. Is that clear? Perfectly clear, monsieur. I will follow your instructions. Bien, está haciendo las cosas en orden. Vamos aquí en marcha, por si acaso. Pues aquí le pido. Ahora se abre de este lado. Prototipo del... ¿Cómo se me sale el barco? No viejo. ¿Ahora qué? Pido hasta una misión. Investigar a hacer demasiado. Vamos a empezar por esta primera, que es la que está más cerca. Eso que... ok. ¿Qué más se llama mejorado? Aquí ve, perro. ¿Qué pasó? Vamos por aquí. Otro trompetito. Y el efecto ordinario. Ay, se me olvidó esa última. No tiene esa voltereta de mierda. Bien. Investigar el hotel de Macé. ¡Arriba! A ir con todo porque tampoco quiero tardarme tanto. Eso que... porque me va a dar una hueva increíble editar y cortar todas las partes. Porque vamos a ir directo y recto al grano.
estupidez ese golpe que me comí ahí, de verdad. Bien, captura alquímica. ¿Dónde estoy? Antes de tirarme por ahí. Checo. Ah, tengo que ir ahí. Pero... espérate. Antes de tirarme a lo pendejo. Ah, es básicamente el mismo lugar. Joder, no se muere. Esta para mí, granada explosiva, capturar química, capturar química. Bien. ¿Es este lugar es lo mismo? Porque no hay problema por acá. Ay, caray, no te vi. Ay, me lo llevo puto. Cápsula alquímica. Abrimos. Atajito. Quiero pensar. Aquí no hay nada. Aquí hay algo. Veo el ritos de la escarcha. Cápsula alquímica. Este no está vivo. Libro de bronce. Fierro colado. Bien. Acá. Investigar el hotel. What's up, bro? Nope. Espérate, se va este porque este lo está bufeando. Mételo, 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 mételo. Espérate, perro. Esto. No estoy para que me hagan un surprise, motherfucker. Mierda, me equivoqué, quería usar la brújula. Fuck. Nada de petrificación mejorada. ¿No hay nada para acá? Igual no le iba a perder porque... Hola. Hay acá. Una carta al Comte Cagliostro. 24 de junio. 24 de junio de 1789. Estimados y honorables miembros del Club de Autómatas de Misiones, he tomado nota de los recelos expresados en el informe más reciente de su organización. Estoy dispuesto a demostrarles sin demora que mi proceso ya es operativo. Mañana, al caer la noche, vayan con su sociedad al famoso de Gros Cadio, al lugar conocido como el árbol muerto. Allí podrán ser testigos de lo rápido que mis esclavos sin sueño ejecutan sus labores. Atentamente, Comte Alexandre de Cagliostro. Ahora tengo que ir volver al árbol muerto. Mosquete real. Espera, ¿esto no me interesa? No me interesa. Aumentar el aguante, pero... Se ve cool, ¿no? Carmañola de la Durie. Y esto. Tengo esto por defensa, ¿no? No por aguante. Ah, coño, ok. Me confundí. Bien. Y mosquete real. Bien. Aquí va a haber otro corte. Coño, de la madre. Ni perdonando el oficial del cargo, no entregó su ejército al rey. No entregó su ejército al rey. Debería seguir buscando un torno a la plaza al fin. ¿Por qué no habla?
Un registro de reclutamiento. El coronel Armand murió en el ataque. Una lista de hombres y voluntarios alistados en la Guardia Nacional. El coronel Armand, el oficial más veterano, está en primera línea. Bien. Yellow cartridges. Ahora mira, habla. The conspirators' secret sign. There was most certainly a conspiracy. There's no doubt about that. But those involved shared the same fate as the rest of them. I should keep looking around Place Dauphine. ¿Hay algo más? Vamos a ver porque me tiré desde allá arriba, porque por aquí puedo ver algo. Un mensaje del capitán Lefebvre. Apostaron en el cuartel general del Fond Eugène. Situación comprometida por ataques de los autómatas cerca del Châtelet. Como era de esperar, nos retiramos a la Sociedad de Noirs. He must have gone towards the Châtelet. It would have been a desperate move for certain. I doubt any of them survived the retreat. My old you saw the Pont Neuf collapse into the Seine just as well as I did. Ah, sir! That was a spectacle I won't soon forget. And to tell you the truth, I'm very happy I managed to escape with my life. Vous ne comprenez pas. If the Ottomans aim to cut off Ile de la Cité from the rest of the city, the bridge we're standing on will soon suffer the same fate. Why would they deprive themselves of a means of retreat? If they really intend to do as you claim, why would they have to put up barricades to prohibit access to the Châtelet from this bridge? I hope you're right, Monsieur Janvier. I hope you're right. ¿Ah? Voy a hacer este lado primero. ¿Ah? Placas del Châtelet. Menos que esto no se va a poder abrir. Efectivamente. ¡Ojo! ¿Cómo me pegó electricidad y hielo? What the fuck? Lingote de bronce y hierro colado. Anyway, no quería romperlo. Puerco. Un puerco es lo que eres. Granada explosiva. Ya estoy. Te voy a ignorar, bro, ¿ok? Espero que no te moleste. Oh. Au. Au. Así como su... Había un gancho ahí, en serio. ¿Y por qué no me dejó tirar? Well. This gate has a lock that requires some combination of 4 letters. I should follow Capitaine Lefebvre's footsteps. He and his men withdrew to the Société des Amis de Noir. They must have gone towards the Châtelet. I doubt they survived their retreat. No es por nada, pero me cago en toda tu estampa, hijo de la gran puta. Bueno, está bien. Te perdono. Pala. Bien la esta.
Para la crista. Me voy a poner unos pasos de objetivo. Un mensaje del comandante Marquet. What does that mean? Del comandante Marquet del capitán Lefebvre. Le ordeno que haga todo lo que esté a su alcance para tener el avance de las tropas enemigas hacia el Châtelet. Si es necesario, sabotear el sistema de apertura de las puertas. ¡York! Efectivamente, son de Nueva York. Creo que eran fans. Buen York. Okay, good. The lock open. Aquí estamos. ¿Qué es la que? Esto. Hay que estudiar, digo. Manifiesto de Enrique V. V. Los firmantes de este documento juran trabajar para conseguir... Los nombres eran ciertos. Entonces la formación de las Guardias Nacionales, todo está completamente orquestado. Es hora de que el Marqués de Lafayette se explique. Para conseguir la opción del rey Luis VIII. Se comprometen a perseguir esta meta a cualquier coste y sacrificar sus vidas si la situación lo exige. Acuerdan de conformidad con su posición y rango de defender y observar su siguiente venida estratégica. 1. A la señal de la primera sangre derramada por el rey, los veteranos del regimiento de San están apostados en el hotel de la Invalidez, formarán una guardia nacional y se liberarán públicamente el control real. Se tomarán medidas para representar este motín públicamente con el fin de ganar el entusiasmo de cualquier persona civil o soldado que pueda presenciarlo. 2. Estas tropas recién constituidas acudirán a los barracones atravesando las calles de París para pedir la ayuda de otras unidades. 3. Agentes civiles entrarán en los mercados donde haya un gran número de personas y pedirán voluntarios. Dispondrán de panfletos, pósteres y estandartes que podrán usar para convencer a los patriotas. 4. Soldados y voluntarios se reunirán en la plaza de Dauphine, donde se establecerá una oficina de reclutamiento. Los conspiradores insistirán en el nombre de Lafayette y lo reclamarán como su líder. Habrá que convencer a todo el mundo de que el marqués es el hombre adecuado para liderar. Cualquiera que desafíe esta edición podrá ser intimidado. Cuando las tropas estén prontas a la batalla, el marqués de Lafayette pudiera a liderarlas. Este escrito está respaldado por unas 20 firmas. La firma del marqués de Lafayette y es la primera de todas. Vaya. Bloque dismuto. Una orden de arresto a todos los oficiales. Insisto de nuevo en la necesidad de poner freno a las acciones del ciudadano Marat, que sigue evadiendo la justicia. Por exitosas que resulten nuestras operaciones militares, no seremos capaces de restablecer la paz mientras ese alborotador siga libre para sembrar la semilla de la discordia. Por tanto, durante nuestras operaciones, andad con mucho ojo de que dicha persona se aproveche del caos para escapar de nuestro alcance. Prenderlo con vida, si es posible, pero usar todos los medios necesarios si se niega a cooperar. ¡Viva la Lafayette! Debido a su segundo mando. El texto de un juramento. Nosotros, oficiales, soldados y veteranos del regimiento de Saint-Ouen, liberadores del pueblo americano, juramos lealtad al general de Lafayette, el único hombre en este reino capaz de restablecer la paz. Juramos desde este momento seguirlo a toda costa para garantizar que sus esfuerzos militares y políticos progrescan por todos los medios necesarios. ¡Viva Lafayette! Digo tu puta madre también. Cacho, no llega hasta el ground y me corta el huevo. Dame. Prueba de discobolo. Bicornio formal y algo más. Un gorro. Un formal. No, esto no fue lo que me dio. ¿Qué fue lo que me dio? Pues me dio esto entonces. No te creo. Hubo un formal. Baby. Oh, sí. Que me la pele, papi. Resistencia, escarcha y armadura. Pa' mí. No se ve tan mal, ¿no? Pero... me voy a bajar el aguante, o sea que me voy a quedar con este. Ahí. Y rueda de diablo, me imagino que es algo parecido a mi arma. Creo que no hay nada más. Creo. Esquivo. Bien. Cualquier de hotel de Billy. O sea, de Villa, no de Billy. Es lo mismo. Esencia de un espíritu noble. Bien. A ver. Iba a ignorar eso, pero... ¡Ah! Me dolió, perra. ¡No! ¿Cómo que me agarró? Déjame ir para acá primero, a ver qué hay.
ábrete por... ¡Ah! ¡Está bloqueado! Oye, caballero, los voy a dejar en paz, ¿ok? Hostia, me está siguiendo. Policías, ayuda, me están acosando. Policía, me están acosando. Vial de resistencia a la llama. Y la mantequilla un bestal. Wow, 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 wow. Quítate, quítate. Quítate, te dije. Dios putos. Parece que igual me dejé algo sin explorar por allí, pero hay dos huele culos esperándome. No sé si sea buena idea. ¿Dónde lleva esto? Hola. Algo acá. Oli, oli, caramboli. Veamos. Aquí donde me están esperando los acosadores. Oh, ¿esto es para mí? Esencia de un espíritu guerrero. Yeco. No paso. Adoquín de granito por 5. Están ahí y no veo nada. Uy, perdón, no más duro. Uy. Permiso, caballeros. Voy pasando, ¿qué? Espero que no les moleste. Y para arriba. ¡Hija! Aquí estoy. ¿Dónde estoy? Bien, ya sé dónde estoy. ¿Abrimos? Hostia. ¿Dónde está? Dime, ¿qué pasó? Entre tú y yo. Efectivamente, no se puede abrir. No, pues no me sorprende, la verdad. Veamos, ¿qué hay por acá? Cementerio de la iglesia acá. Me va valiendo pito cómo se pronuncia, la verdad. Cripta de la iglesia acá. Oh, what's up, bro? Te odio con toda mi alma, maldito enemigo de mierda. Verga. Vamos full agresivo. No tiene que ser. Hostia. ¿Puedo hacer el counter de casualidad? What? Un pasito para adelante y otro para atrás. Hostia. Tengo Juanes. Jajaja. Que sea la verga. Epa. Y mierda, no llegué. Oh, por aquí. ¡Eh! Hostia, me diste, güey. No me congeles, güey. Que me da frío. Párate. ¿Cómo llego ahí? Ya, sí llego. Quieto. Quieto, bandido. Esencia de un espíritu guerrero. Aquí estoy. Bien. Vial de efecto ordinario y cápsula alquímica. Uy, de ese no quiero que le aumente el ataque. Si ya me da
Si ya me daba miedo, imagínate bufeado. Cápsula alquímica, caballeros. Patada. Someone has already taken a close interest in this tomb. Llegamos a la tumba. Tenemos aquí Go to the un recibo de Tuileries and Bergot, el follow the carpintero. directions on the receipt. It also mentions the Quartier du Varias Saint-Eustache herramientas de excavación y and Rue elevación. Saint-Honoré. Se abandona la cantidad de 140 libras. Entregado por el carpintero Bergot a Monsieur Joseph Bálsamo en su taller del Quartier de Saint-Eustache cerca de las Tullerías. Oh. Fichas de carruaje. ¿Ya? ¿Eso nomás? No. Ah, ya. ¿Esto era todo? ¿Oh? Vaya. ¿Dónde carajo estoy? Y para arriba. Uy. Madame, these gentlemen and I have come to an agreement. That is good news. We will resolve our differences when the time comes. The matter is settled. You can count on it, Laclos. But now it is clear that we are fighting the same adversary. Adversary? You are rather indulgent, Monsieur le Marquis. It seems that you are still fond of him, despite his heinous crimes. Oh, de grâce. Truly, the king is no more than a wild beast. And together, in large numbers, we will hunt him down. Madame, please give the model and the engineering notes to Monsieur de Robespierre. However, you shall hold on to the patents. No one knows what the future may hold. Let there be peace between you gentlemen, for there is still much work to be done. We believe we now have a way to destroy the lanterns. Without them, the machines will no longer be able to carry out their sinister task. But it is still just a strategy, which needs to be tested. And even a conclusive experiment will not guarantee our success. Where will we find a working cannon? How will we get more vitriol? How will we make more cannonballs? Please, I ask each of you to set to work without delay. Pour la nation, messieurs. Pour la nation. Pour la nation. Pour la nation. Faroles de los muertos. ¿Dónde está el mamabicho este? Tú, quieto cabrón. Haga. General Lafayette. General Lafayette. Goodbye, General. And down with the clockwork. ¿Me lo guardo o lo acuso? Es que no sé si puedo hablar con los de aquí, la gente de acá. Y no sé, decirles algo. Revisar el Cagliostro, lugar del experimento. A ver, ¿qué? Lafayette. ¡Hijo de puta! General Lafayette. Do you need help, Aegis? You lied to me, General. Now I know all about your machinations. And what could you possibly think you know? I know that you raised the National Guard for the sole purpose of taking command of it. There was nothing spontaneous about the uprising. Do you have any evidence to support your accusations? Tengo estos papeles, I hijo de do. puta. Esto es have the uno o dos. Bon ¿Te sang. imaginas? Why resort to this ¿Te imaginas? Saca manipulation? la espada. You must Tengo esto. understand what I have done. I did for the good of the kingdom. Ajá. I wanted to stop this massacre while protecting the Queen and the Dauphin. In the name of the people, Aegis. But an actual uprising of the people would have inevitably led to disaster. Only professional soldiers could organize and lead the resistance. Who were your accomplices? My brothers in arms, the brave men of the Régiment de Saintonge, veterans of the American War, men who at the Battle of Yorktown brought an empire to its knees. Alas, we Esto es gravely lore. underestimated the enemy's Tampoco se forces. me importa mucho la We verdad. thought we would face an infantry supported by a handful of machines, but an entire army of automats. It was unthinkable. Creo que me moví, me voy a pegar, ¿no?
Some accuse you of harboring a lust for power. The circumstances were to your advantage. These aspersions are all too familiar to me. But tell me, if I wanted the crown for myself, Porque eres un why did I pendejo. not take it when I returned from America? When I had seasoned troops at my command, and the people sang my praises with one voice. No. That makes no sense. O a lo mejor lo Though planeaste I para que readily creyéramos admit that eso I do y ahora believe puedes usar I esto am como worthy coartada. of fulfilling an important role for the Queen after her son is crowned. Lieutenant General of the Kingdom, for example. Or even, if circumstance requires, the Regent. No Voila. sé qué es regente, pero... Now you know everything. I haven't left anything out. However, this truth, if it were made public, would play right into my enemy's hands. So I ask you not to reveal anything I've just told you, and to give me the manifesto. No, General. You'll Nope. forgive me Me for lo voy a choosing quedar. to hold on to it. In that case, my fate remains in your hands. Can you at least tell me where my detractor is hiding? The one who is spreading these charming rumors about me. He comes and goes. One day he's here, one day he's there. It would be pointless to No, try papi, to confront tranquilo. him. Oh, no matter. I will not let this serpent continue to vilify me. I shall get redress for these aspersions in the end. Do as you wish, General de Lafayette. Goodbye, Vamos con Messier de la Marata. ¡Hostia! Citoyen Marat. Madame, I'm surprised to find you here. Did you follow me? didn't you know? The Duke's allies are always impeccably informed. Some even say that we have eyes and ears everywhere. ¡Hostia, tenemos una rata! What do you want from me? To tell you the truth, I can't wait to hear what you've discovered about the matter at hand. And I was afraid you might leave me in the lurch. You can never be too cautious these days. That's why I decided it would be better for me to come to Mierda, you. no sé si tirarlo al medio o no. ¡Hostia, lo tiro al medio o no! Yo. You were right. Lafayette was behind this purportedly popular uprising. Aha! I've got him at last. But he had no intention of handing his men over to the king. His goal was to raise an army and command the troops himself. It doesn't matter. These troops would have allowed him to crush the patriots and set himself up as a dictator. He lied to the people. He lied to the Assemblée Nationale. His time has come. All I need is for you to give me the proof of his treason. Here. The details about the operation are written in this manifesto. Madame, I didn't expect so much. The end of Mortier de Lafayette. The executioner has signed his own death warrant. I will now share these revelations with the people's representatives. Long live the Assemblée Nationale. Marat, ça par exemple. You're certainly Sin a acusarle bold one. erróneamente, la podía haber cagado. I have come to pay my respects. Mon pauvre ami, you must be out of your mind to come and defy those you so cruelly maligned. Maligned, you say? This remains to be seen, Monsieur de Mirabeau. I have here a document that its author has amusingly entitled Le Manifeste Henri V. It appears that the name Louis has fallen from fashion these days. Quiet, scoundrel, or I'll make you swallow your tongue! Come now, you wouldn't dare, my dear Mortier. Not when we're in such fine and plentiful company. Monsieur, in these pages, you will learn of the vast plot devised by the Marquis de Lafayette and his sinister Mira la cara. conspirators. You will Vale la pena. discover how our national hero orchestrated the so-called popular uprising that gave rise to the National Guard. Bon sang. Monsieur le Marquis. You will also learn that he has proclaimed himself General-in-Chief in the hope of making himself king No me in vean, no me turn. vean, solo me estoy rascando And el that pie. it is his lust for power to which the patriots who fell in Place Dauphine owe their tragic fate. C'est incroyable. You must believe it, cher monsieur.
Because to add insult to injury, this tomfool was daft enough to sign his missive. Par tous les saints. If what Marat says is true, this is treachery of the basest sort. Well, Monsieur le Marquis, do you deny it? No, I don't. The loathsome Marat speaks the truth. I wanted to create an army that would be able to rid our kingdom of our anointed executioner. Just as we freed America from England's choking grasp. I only kept it secret to avoid causing more chaos. Can you understand? You defied the people, Lafayette. This is enough to condemn you. So be it. You won't hear from me anymore. I leave the fate of the nation in the hands of the speechifiers A que me tiran una pollita a mí. Apostamos. I encourage you to say your prayers, gentlemen, for our end is near. As for you, rat, go back to the cesspit from whence you came. You should never have come out. I will gladly follow that order, General. Such is my pleasure that it will be your last. Ah, no me tiro pollita a mí. Oh, ¿qué lugar es nuevo? Encontrar el taller. Mira, había algo ahí. Uf, espérate, voy a chequear voy a ver la zona primero y nos tiramos para allá. ¿Puedo subir por aquí? Sí. ¿Estará bien? Vámonos. Vámonos. A ver si puedo subirlo. Okay. No vi nada por ahí. Vamos para acá. Epa. Vial de resistencia y parece que no hay nada más. No creo llegar allí. Menos que puedo tirarme por ahí, pero eso no nos interesa. Mierda. Acho, hay una misión allá al lado, pero no. ¡Ay, carajo! Bueno, la tenía planeado, Wow, 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 vamos a calmarnos, bro. ¡Ah! ¡Me lastimó! ¡Ah! ¿Qué onda, boludo? Perdón, no era broma. Aquí está la verga. Me dolió. Epa. Ah. Ay, están al lado. Hostia, ¿estás vivo? God. You monster. What do you want with me? Wasn't it enough for you to steal my dancer? No es el carriostro. ¡Es él! Merely obeying the king, mademoiselle. Don't be afraid, you and your Hostia, cogí la mierda que estaba brillando. be reunited, I give you my word. ¿Pero qué es esto? ¿Te vas a marcar un King Kong aquí? ¿Un King Kong? Voila, here we are. Do you see that window? That's where she's waiting for you. ¡Toma! No, mi abanico. The pest. I suggest you don't try that again. Es que por boba, ¿para qué duda? Eras abierto ahí. Atanaeus, what could have happened to her in this workshop?
Ah, no, lo cogí, ¿no? Bien. Ya. Where am I? Hostia. ¿Puedo abrirlo? Hostia, mira. A ver. Un manuscrito en latín, solo un último verso de los antiguos periodos de este documento. Vale, una nota del rey. Mesías de la Comte, lamento la dificultad imprevista de la que me ha informado. Si no le ponemos pronto fin, el buen discurrir de nuestras operaciones podría verse alterado. Sí, tal como tú aseguras, la balena ha abandonado verdaderamente sin clan rumbo a París. Si están atacando nuestras máquinas con la eficacia que describe, le exijo que descubra cuanto antes los del error de funcionamiento que le permite ignorar las órdenes que he recibido y entrarse porque se ha vuelto contra nosotros. No quisiera dejar de confiar en usted, Luis. Uy, era un cabrón. Piedras encontradas en el taller de Joseph Balsamo. Un documento oficial. Yo, Luis Rey de Francia, así que este es el nombre del comte del que se usa para llevar sus negocios con tal discreción. Y Navarra, por la gracia de Dios, permito a Monsieur Joseph Balsamo, alias Joseph Balsamo, nacido en Palermo el día 2 de junio de 1743, usar el nombre del título y título de Alexandre, comte de Cagliostro, con pleno derecho en todas las circunstancias. ¿Esto se podrá abrir o esto es un prototipo? Tiene pinta, ¿no? De que es el modelo. Una carta dirigida al lieutenant general de policía. Yo, Víctor de Riquetti, marqués de Mirabeo, solicito que contacte con el intendente de policía de la ciudad de Gracia para llevar a mi hija Luis, marqués de Cabris, al convento de Rue Tracaster. Le confiará el cuidado a las hermanas de la visitación, quienes se asegurarán de que pase el resto de sus días con ella dedicada a la oración y la contemplación. Es el precio requerido para que la pobre mujer, Dios mediante, despidiera los pecados de su alma. Un sobre vacío. Figura la inscripción a la atención del teniente general de la policía. What? Una cartera de cuero. Ah, pensé que era lo que estaba en fuego. Abro por aquí. Quiero pensar que no me deje nada. ¿Cómo atrapó? Ya vi. Coño, pero no te caiga. Ah, ok. No es por ahí entonces. ¿Por dónde es? Ah, ¿será que...? Ah, claro, bajé para averiguar qué pedo. Ya, ok. De hecho, igualmente voy a bajarlo otra vez. No me dejé nada. Bueno, vamos a subir, caballero. ¡Cagliostro, hijo de puta! Ah, no está aquí. Era obvio, ¿verdad? Pero... ¡Hostia! ¿El tercer eco de ella? ¿No? No sé. ¡Hostia, soy yo! Bueno, ella, la X. O sea, me tiene aquí para su entretenimiento personal. Mira la cara, tiene cara de meme. Está grabando, ¿verdad? Me voy a estar grabando y es que me corto el bicho directamente. Mira cómo bailo. Jamás podrás imitar esta danza de apareamiento. Me miró el culo, lo vi. You're so beautiful. Lo sé, gracias. Escuchao. ¿Qué? ¡Traduce, perro! No me preguntes por qué mire a mi muñeca traduciendo. ¿Es una foto de ella? ¿O fue hace semejanza de alguien? You'll stay with me always, n'est-ce pas? No. Ojalá me den un power up por el poder de la amistad. Estaría guapo, ¿no? Que me den un power up o algo bien cabrón. Por el poder de la amistad y me empiece a...
Caja de This los box secretos. is covered in astronomical symbols. ¿Está vivo? It's no use. I can't get it open. I should show this to Monsieur B. Hey, una carta del Dr. Mesmer. Monsieur te la conté. Aún no tengo las verdaderas intenciones. Tanto usted como yo conocemos la disputa entre ambos que ha desembocado en mi huida. A pesar de la distancia que ahora nos separa, lo que le he visto hacer con mis propios ojos sigue atormentándome. Y ahora quiere mi ayuda para perfeccionar mi arte de la sugestión. ¿Cree que pienso guiarle sabiéndole capaz de lo peor en el modo de privar a una persona inocente de toda voluntad y convertirse en un justiciero? Eso me lleva a creer, Mesías, que ha perdido a usted cualquier tipo de sentido común. Doctor Franz Mesmer. Grande Mesmer. ¿Por dónde subí? Ah, ahora está abierto. Dudo mucho que siga por aquí, ¿no? Ah, vaya. Sí estaba aquí el cerdo encerrado. Don't move. Ah, that cursed dancer. May you be devoured by rust. Oh, no. ¡Puto cerdo! Voy a por usted, puto. Ahí está. Y que corre rápido el hijo de puta, ¿no? Ya, todas las máquinas que el cabrón va a tener aquí. Es un cabrón. No, como más tienen la pinta de que van a atacar. Bien. Cofre. Hacho, este video va a durar como una hora, cabrón. Zapatos y poner de la rodería, capelina y bla bla bla. Aguanto. Aumentar el aguanto en 5, el equilibrio, vamos a bajar la armadura en 15, resistencia eléctrica. Aumentar el aguante en 5, lo cual no está mal. Pero... equilibrio, aguante y resistencia eléctrica. Eso no me baja la defensa en un 25. El aumento de esta madre no es tanto. No es tanto. Lo voy a dejar así. ¿Qué? Antes de meterme ahí, déjame ver por aquí. Este sentido de un espíritu noble. Capturar química 12. Damn. Vial de aceite ordinario. Este cabrón. Claro, pero el cabrón es rápido, Una nota del conde declaró esto. Para apaciguar sus dudas, me he tomado la libertad de preparar una demostración en vivo. Feeding off the blood of innocent people. Monsieur Raymond was completely mistaken. I must inform him. Libertad de preparar una demostración en vivo. Hace 4 días el cuerpo de mariscal llevó a cabo una serie de redadas y se agenció más o menos un central de fugitivos negros. Ahora mismo están encerrados en el depot de Noir de la Tour de Diable. No me cabe ninguna, Diable.
No me cabe ninguna duda de que la mayoría son esclavos que aún huido. Lo repito, mis trabajadores mecánicos son muy incansables, pero para que el fuego arda hay que arrojarle troncos. Por eso es más necesario que nunca continúe con el comercio de esclavos. Será esencial para la prosperidad de sus colonias, solo que no tendré que vender los esclavos sin sustento y alojamiento. En cuanto desembarquen, pasarán del estado humano al de fluido de vida. Imagínense el ahorro. Será leña para el fuego, mujer y nada más. ¿Pero quién es este? Cristóbal Colón. Messier de la Comte, una carta del Dr. Mesmer. ¿Quién se cree que soy? Puedo leer entre líneas y veo a lo que está jugando. No tenía suficiente con obligarme a exiliarme. Ahora ha decidido también acosarme a la distancia. Le exijo, Messier, que no vuelva a escribirme. Puede tener por seguro que no recibirá nada de mí y que me llevará a tumba los secretos que quiere que le desvele. Además, por última vez le prohibió terminantemente usar lo que le enseñó con los fines criminales que tiene en mente. Rezaré por la versión de su alma. Es todo cuanto puedo ofrecerle. Adiós, Dr. Franz Mesmer. El Mesmer era buena gente. Será por eso que dejó y se fue loco. ¡Abran puertas, hijos de puta! Llegué yo. Hola. Can I help you, Aegis? I hope so, Abbot. Our salvation is at stake. I am listening. El DLC. What is the significance of these objects steeped in memories? Nemes. I have reread every work that I have on them. Pages that have remained unintelligible to this day. These echoes go back to the beginning of time. To that fateful day in ancient Greece when some dark magician took it into his head to bind a soul to an inanimate object. You see, Aegis, there is nothing more diabolical, nothing more unnatural than this sorcery. The soul is the very essence of the divine. It refuses to submit to such an abomination and resists, eventually breaking. The earliest necromancers whose works have survived through the centuries all describe the same phenomenon. When a soul is fragmented, 3 shards of memory are torn from its consciousness and take shelter in 3 objects that the victim held dear. It's as if these memories wish to remain bound to the mortal who had held them until then. I found this notebook written in Latin. Indeed. Medieval Latin, to be precise. Oh, hold on. Bon sang. Aegis, what a find. This handwriting. I would recognize it anywhere. It's in Nicholas Flamel's own hand. Give me some time to study this, and I'll tell you what I'm able to glean from it. Have you finished reading the notebook, mon père? Yes, Aegis, and what I learned from it puzzles me. In this diary, Flamel tells of 3 journeys. 3 journeys into what he calls the in-between. A strange world filled with wandering souls. Tormented spirits that are unable to ascend to heaven. This world... It's where Cagliostro's victims were trapped until I freed them. En effet, I believe you're right. But that's not all. Una cuarta vez. Flamel planned to return there a 4th time. He wrote this in the final paragraph, in his handwriting, dated 21st of March 1418. That was the day before he died, Aegis. What if his body died while his soul was traveling through limbo? What if he were trapped, a prisoner in this purgatory? Aegis, because of your unique nature, we have an incredible opportunity. What do you mean, mon père? If the soul that animates you has been bound to the automaton that serves as its vessel, then it can be separated from it too. And if this were the case, the soul would travel to purgatory, where Cagliostro entraps the souls of his victims. Hold on. Are you trying to convince me to go and find Nicholas Flamel? I'm offering you a chance to speak to the man who discovered the Philosopher's Stone. Surely you won't pass it up. Assuming I agree to venture into purgatory, do I even have a chance of finding him there? Certainly. According to this journal, the soul flies to the zenith of the place where it left the body of the deceased. Or that of the pilgrim, in this case. If Flamel's soul is trapped in purgatory, as we've guessed, you'll need to go to the house where he drew his dying breath. Is it still standing? Of course. It's on Rue de Montmorency, in the quartier de l'Hôtel de Ville. You can get there via the cemetery of the Église Saint-Jacques. And how do you plan to free my spirit from this automat? We would simply need to break the bond between them. To do this, we would need to stop your machinery. For a short time, of course. We don't want to lose you, ma chère. As for the rest, it will be a question of mechanics, chemistry, or electric currents, or something or other. Therein lies the problem. This is far beyond my comprehension. But it is fascinating, isn't it?
Perhaps Monsieur Bailly Perdón, and estoy jugando en Monsieur el teléfono. Lavoisier could shed some light on the matter. Pero estoy escuchando, Goodbye, Abbot. And may liberty triumph. Citoyen Raymond. Can I help you, Aegis? I went to the Hotel de Massiac as agreed. What I discovered goes beyond your darkest conjectures. The club's members have no intention of merely depriving their slaves of rest. Rather, with the tyrant's support, they plan to replace them with automat harvesters. Naturally, Cagliostro, that cur, is behind this. Ma foi. But such a plan would certainly only improve the lot of these unfortunate people. You are mistaken, mon père. If the planters get their way, they will have a greater need of slaves than ever. Only this time, they intend to slaughter them to power their machines. Quelle abomination! Par tous les saints. 4 days ago, the Paris Guard captured 100 black people. They were to be sacrificed as part of an experiment to test the effectiveness of the automat harvesters. Luckily, I was able to prevent the massacre. Where are they now? In a place they call the Dépôt des Noirs. I don't know where it is, but I managed to get the key. It bears the inscription, Tour du Diable. The Devil's Tower. I know the place, but will you even Oh, listen esto to sigue my aquí. explanation? After all, I'm just a despicable traitor in your eyes, aren't I? Monsieur le Marquis, will you pass up an opportunity to earn our forgiveness? No, you're right. Truly, you are an angel of mercy. This Tour du Diable is a prison in Vincennes, within the chateau walls. That's 3 leagues from here. We'll only be able to free the prisoners once we're able to move Ya freely son ligas, ourselves. calle. At least they were O spared cuadra. the fate that the king and his accomplices had planned for them. And what will you do with the 2 servants you employ, Monsieur Raymond? I will continue to treat them well, as I always have. However, under the laws you insist on following, they will become slaves again the moment they leave the kingdom for Saint-Domingue. Certainly not. Aprovechen porque no van a Monsieur hablar. d'Aubespine. What kind of a man would I be if what I have heard had not opened my eyes? The planters of Massiac have been proven to be nothing but avaricious murderers. I thought I was dealing with opposition, but now I discover them to be vile enemies, from whom it would be vain to mucho tu jode. expect any compromise. From this day on, Picando sin I carga, will espérate. fight against their interests with all my strength, and will not lay down my arms until the last slave in the Empire has been freed. Rest assured, then, that the people Mucho will hablar, fight pero by poca your acción, side, cabrón. Monsieur Raymond. That's the spirit, my friends. Vive l'égalité. Abolición de la esclavitud. Oh. Voy a suponer que es una misión más terminada. Mostrar la caja al Bailey. Bailey. Citoyen Bailly. Ah, mademoiselle. Well, what news? I found this box with astronomical symbols on it. I believe it belongs to Vaucanson's daughter. Athenais' secret box. I built it with my own hands. It was my gift to her on her 15th birthday. I wasn't able to open it. Naturellement. Athenais and I are the only Ábrela, ones who cabrón. know how. Allow me. You must arrange the planets the way they were aligned on the day of Athenais' birth. Voila, like this. What's this locket? Athenais is always wearing this. It contains a portrait of her late mother. She said it was her most cherished possession in all the world. To think Ah, la foto es que se parece the a... poor child never knew her own mother. La foto es la que, la que vimos antes, que se parecía a nosotros. Lo que por eso nos hizo. You monster! What did you do to her? Al menos no la lastimó como a los otros. A los otros les metió un putazo. Al otro les partió la espalda. Uf, y entramos nosotros. Oh, God. Good God. Ludia, what happened?
¿Sabes qué? Me alegro de haber hecho esta misión secundaria. Estuvo épico. Estuvo cabrón eso. I thought I'd lost you. I saw her. At Aegis de Vaucanson. The Comte de Cagliostro has her. Mon Dieu. It is just as I feared. He bound her spirit to an automat. ¿A ti? Please, say no more. Atenais. Ajá. It is her spirit that animates you. Is it not? Yes. I believe so. Seigneur, quelle abomination. Por eso el sacrificio. Where can I find Atenais's body? God only knows. Although I assume that the Comte de Cagliostro is... This is certainly the only way to keep her spirit alive in you. The only way to free her is to find her body. Why was Eugène de Vaucanson imprisoned in the Bastille? Once he discovered the king's true intentions, he refused to continue cooperating with him. He refused to use his talents to create this abominable army. But the king didn't take kindly to his resignation. Eugène did manage to get a letter to me just before he was arrested. Here, take it. Yo, pero léela, cabrón. ¡Ludia! Soy yo. Mi querido Bailey, te escribo en secreto y con gran premura. Que Dios proteja a la criatura mexicana que envió a modo de mensajero con esta carta. Me han hecho prisionero y no han tratado en modo alguno de ocultarme lo que me aguarda. Me envían a la Bastille, donde pretenden obligarme a desvelar mis últimos secretos. Por suerte, Atenas está a punto de escapar, aunque tengo claro que tratarán de localizarla. Acudo en su rescate. Si es posible, si cayera en sus manos lo usarían como elemento de extorsión. Pero tranquilo, que no me sacarán ni una palabra, aunque signifique renunciar a mi vida. Adiós, tu amigo Jin. Tú no. No, espérate. Pedir ayuda a un científico. ¿What? Citoyen Lavoisier. What can I do for you, agent? Déjalo ahí. Vamos a hablar con este primero, por si acaso. ¿Qué pasó? Ah, not... Do you think there is any way to interrupt my internal clockwork? A most unusual thought. What do you have in mind, Aegis? I would like to briefly sever the bond between my spirit and this automat. It is a very strange request, madame. For what purpose do you seek to free your soul from its shell? According to the abbot, my spirit would then be able to visit purgatory. Oh, that dreadful place. Why on earth would you want to go there? I hope to find answers to some very important questions. You must understand, madame, that your very nature is a mystery to us. We are ignorant as to the Literal, es un rico principle muy that cabrón imbues porque no you with saben life, de estas cosas nor do de we ella. know how your machinery works. That is why it is impossible for us to make even the slightest alteration. It would mean taking an unacceptable risk. Of course, if we had documents that could shed light on the matter. Antoine, the blueprints. What blueprints, mon ami? Ludia's. Eugène gave them to me when he was working on the modifications ordered by the king. He wanted my opinion on the potential for reducing the size of certain key parts. The documents are obsolete now, but they could tell us quite a bit about the mechanical... Vaucanson, you're right. Where are the... Alas, the situation is not in our favor. But earlier, when I went there to collect my most important, I found looters making off with its contents. I chased them to the keys, but was unable to apprehend them. When they disappeared into an underground passageway under the Louvre, I decided it was best not to follow them. You acted wisely, mon ami. The automats are everywhere, and the marauders don't stand much of a chance. I'll try to track them down. Ah, pero de repente por acá. Claro, pero no podía porque no tenía la patada. ¡Ludia! ¿Se escucha bien? Voy a cambiar la madre esa y... Imagino que esta no se va a poder abrir. Efectivo. Wonder. Un trompetín que está aquí, bro. Muevo. Pero se escucha más bajito, ¿no? Ahí. Ah, bueno, me da igual. ¿Qué?
steel yourself, Claude. Just be thankful you got out alive. I'm still in pretty bad shape. ¿Hay alguien ahí? Hey, Pourquoi? Don't you think it was worth it? This tunnel is a gold mine. With what we've managed to gather, we'll be set for a long time. ¿Estos son los ladrones? ¿Quién anda ahí? ¿Es porque no se escucha? Let's get the hell out of here. Run, Claude. Un pillo. Run if you can. Oh, my lord! I told you we get caught. Bueno. ¿Esto para mí? Esencia de un espíritu guerrero. Más. Esta es la última misión, creo que nos queda, Au. Me dolió, perra. Yo también hice a propósito, ¿ok? No me apetece morir aquí, o que... Nada, descarga, cápsula alquímica y cápsula alquímica por 2. No. Sí. Aquí estoy. Coño. Parece por salvarme del hielo, pero... ¿No? Ah, vine por este nomás. Bueno, está bien. Creo. No había nada más, ¿no? Solo 2 enemigos y el lío recolado, espero. Esto primero. Y arriba. Los secretos de los observatorios. Ah, bueno. They didn't stand a chance. Hostia. Tengo miedo, mamá. Los dos me hicieron counter, hijo de puta. Eje. Cerdo. Aunque más cerdo fui yo por lo que hice ahí, pero... aprovechar, que diablo. Lingote de bronce, no la descarga de petrificación mejorada. Veo. Ficha de carruaje. Ah. Este es mío. Blueprints. Fortunately, they are in perfect condition. Bueno. Estimado Messier, aquí están los diseños que pidió. Los ladrones no pudieron beneficiarse de mucho del robo. Tuvieron un final desafortunado. Aegis. Un final desafortunado, dice. Esos pobres diablos probablemente no merecían un destino tan definitivo. ¿Qué podríamos haber hecho con estos documentos? Por la gracia de Dios, Messier, Lavoisier y yo hemos podido extraer información de ellos. Hemos localizado el arcaico sistema para medir el tiempo que Messier de Vaucanson usaba para establecer la duración de los bailes de Luria. Estamos seguros de que este dispositivo sigue en su lugar. Si lo invertimos, podemos establecer un tiempo inactivo en el que su espíritu podría expresar su cuerpo mecánico. Sin embargo, para que usted sea capaz de hacerlo sin nuestra ayuda, debemos realizarle una modificación en su diseño. Instalar un pasador que podrá usted retirar en el momento oportuno. Por favor, vuelva al convento alcalde lo antes posible. ¿Me puedes haber hecho todo eso allá, cabrón? Salamambiches. Y ahí tengo que hablarle. Citoyen B. Ah, mademoiselle. Here are the blueprints you asked for. Good heavens. You found them. Your thieves were not able to profit much from their theft. They met with an unfortunate ¿Me va a contar lo que me escribió la carta? Their crimes did not deserve such a... Certainly. Let us look at these documents now. Ah, no es el No, Antoine, the F-wheel is not part of the cog that transfers the driving force to the escapement. Diable, you're right. It's driven by the B-wheel, and its axis is on the shaft that's visible at this point. Precisely. Exacto. In fact, Y the la A. shaft sits between the conical bearing and the small groove here. See? True. It's decided then. All we would have to do is separate these two plates to disable the entire thing. And to put them back in place at the agreed time to start the machine again. You will not be able to assist me.
I have to do it alone. Half a league away. You must be joking. By no means. You'll have to find another solution. Unfortunately, madame, you're asking us to do the impossible. Oh, ça, par exemple. Once your spirit is untethered from this automat, it will be impossible for you to start the machine up again. Hold on, my dear Antoine. Is this device in Figure 4? Is it still in place? Yes, it is. What of it? Bon sang. It's a timer. It's primitive, true, but fully functional. The dial has marks from 1 to 15. Probably minutes. It was to allow Eugène to plan the duration of Ludia's dances in advance. Oh, I see. And by reversing the position of this peg in the center, we could instead turn it into a period of inactivity. Nous y sommes, mon ami. Fantastic. Will Aegis be able to operate this device herself? We'll make it easier for her. All you have to do is put a bolt there that she can remove when the time is right. Yes, a small iron rod will suffice. We won't have any trouble finding something that will do. When the timer dial reaches 0, the automat will come back to life. However, given the dial's fragility, we will probably get only one chance to try this. Are you sure that the bond between my soul and this machine will be re-established? Ma foi, I admit that we can't be sure of this. What do you say, mon père? Don't be afraid, Aegis. Unless I've been wrong from the beginning, your soul will seek refuge in the only body it has available to it in this world. Well then, shall we start the preparations? Let's begin. My fate is in your hands, monsieur. Nos vamos al limbo. Voila. Everything is in place. When it's time, just pull on this metal loop to start the timer. Mira que está haciendo transmisiones nada más firma el You DLC. will have Vamos del 15 carajo, minutes and no more before your spirit returns to me your va a hacer body. una misión We con wish you good luck, madame. Remember, contador. to get to Rue de Montmorency, you're best going through the cemetery behind the Église Saint-Jacques, and here is the key to the gate. Our prayers are with you, my ¡Ábrete! Caballeros, me voy por acá. Estoy viendo. No, la acción no me importa mucho pelear. Estoy pasando, caballeros, espero que no les moleste. Consigo una granada ahí. Quieto, perro. Ya me perdí, la verdad. No pone mentir. Ya no. Espérate, antes de irme para allá. Ah, estoy yendo por el camino correcto, lo cual no me agrada. ¿Qué diablos estoy? Bien, el atajo estaba ahí. Good mouth moxie. Oh, como no pienso aventarme tremendo caminada. Vamos a ver qué hay por acá. Ficha de carruaje. Está tu madre con las fichas de carruaje. Dame ropa. Oh. Nota dirigida a Landrin, el mampostero. Monsieur Landrin, le ruego que venga a rellenar el agujero que hay junto a mi establecimiento tal y como acordamos. Debería saber que los saqueadores usan este pasadizo una y otra vez para suparme las reservas almacenadas en la bodega de mi almacén. Esta estresante situación requiere su atención inmediata. Amelete, mercader de semillas, rudimentarias y tu puta madre. Nada, tío. Es que ya me dio huevo a leerle esa parte. Y por abajo, supongo. Un sótano. Ah. Gracias por la data, crack. Oh. Esto es... Pero esto es el limbo, directamente. No toque, no toque. Déjame explorar primero. Damn.
Ah, pero yo pensé que como que se iba a quedar dormida o algo así raro y iba a aparecer en otro lado, no sé. 15 minutos, mujer. Dale. Qué loco. ¿Qué es eso? Un negro. Zoons! Praise be to the Holy Mother of our Lord, at last thou speakest! Gentle dame, you have erred here for so long, not a word uttered. In singular contemplation of such terrible slaughter. A long time, you say? That's not possible, sir. I've just now appeared to you. Nay, thou must trust me. And thou wast hardly alone in this limbo. There were many travelers, stiff and silent, all in agony. ¿Te refieren a todos los que hemos sacado de la caja? What travelers do you speak of? The first to arrive was a sobbing child Ooh. searching for his mother. After him, many a damned soul carrying their own heads in hand. Then those whose thoughts passed through me. A minister of God tormented by Este doubt. cabrón te está excitando con esto. A minister of God? Monsignor de la Fare? A scholar with soul star-filled, and a learned master of alchemy. Monsieur Bailly and Monsieur Lavoisier. A usurer who shed so many tears for his lady. Toda la gente que hemos salvado, ¿no? Monsieur Necker, mourning his wife. All bound to the anchor stone. Wretched souls, their ascension to the heavens repelled. The anchor stone, monsieur. Lapis philosophorum. The philosopher's stone. Aye! Vile knave who took it for his own lately. No count is he but that of trespass and perfidy. Cagliostro. Well met. The rope for this varlet and I shall be avenged. The anchor stone keeps the travelers in this limbo and makes them masters of the Iron Titans. From the defunct springs the fire that burns inside these demons. Lanterns of the dead. Witchcraft of the blackest sort. The terrible slaughter. You say I was just observing the massacres? Aye. Vile, innumerable crimes. The devil's own accursed titans and their restless horde. They drinketh from the lake where the souls of the dead sleep. Men and women offered in sacrifice to feed the fire. Then the terrible maw was opened, and in flowed legion of the dead. Ne'er hast I seen such. Está diciendo que, no, que ella solo estaba viendo. During all my stay. Uy, se viene, se viene. Is verily mine dark confine. Lonely, so lonely, that mine vessel is no more, and my soul still cloistered in this place. Alack, I do despair of ever ascending to heaven. Gentle dame, I prithee do shatter mine stone. You want me to break the stone that contains your soul? Is that what you're asking me to do? Aye, my God. I beg thee. Tranquilo. Me calma, Do you know viejo. where this stone is? You've been buried for more than 3 centuries, monsieur. The precious jewel, sublime treasure, was inscribed in my legacy, my testament. On my tomb engraved, gentle dame, on the tomb! Qué verga. Me mató. O sea, me botó para el carajo, quise decir. ¿Estamos vivos? Qué What cool. a strange encounter. I must tell Abbe Grégoire about it immediately. Un grimorio. A través de lo perfecto, lo imperfecto será purificado. Del sol, padre de todos los metales, y de la luna, su madre, depende del magisterio. Solo puede ser transmutado aquello que ha sido llevado de vuelta a sus materias primas. Los filósofos, azufre y mercurio. Un hombre sabio no trabajará como un ciego, sumido en dudas y oscuridad. ¿No? Un antiguo pergamino. Si me ocurre algún infortunio, os ruego, Ambrosio Roland, mis valiosos discípulos, que selléis por siempre mi despacho. No cojáis nada, ni mováis ni el más mínimo de mis efectos. No construid un muro para que nadie pueda volver a pisar aquí. Silenciar el saber que hemos adquirido el tan peligroso en manos de ignorantes. Rogad a Dios que
En su gracia, perdona al pobre pecador que ha marchado a su eterno descanso. Vuestro maestro Mesías Nicolás Flamel. Escrito de Nicolás Flamel. El alma del cuerpo liberado no sufre dignitats terrestres. El lapifiloso furum colma hasta el más mínimo de sus deseos. El bienaventurado peregrino del limbo no anhela el oro de príncipes actanciosos y melancólicos. La muerte no teme ni llora de la desoladora existencia carnal. Por ello la celestial piedra ancla es el maíz de los tesoros. ¿No? Así yo no puedo jugarme algo. Can I help you, Aegis? I hope so, Abbot. I'm listening. The plan worked as we had hoped. My spirit left my body, and I traveled to the in-between. This is extraordinary. It confirms all my theories. You were right about the rest, too. Nicholas Flamel's soul had never left the in-between. Mon Dieu, 4 centuries. What a fearsome fate. Were you able to speak with this unfortunate soul? Yes, mon père. He claimed that I had been in purgatory for a long time, but had never spoken until then. Please, go on. He said he had met other visitors. Based on his descriptions, he was speaking of Monseigneur de la Fare, Minister Necker, Monsieur Bailly and Monsieur Lavoisier. Si hubiéramos hecho, They all seemed hubiéramos liberado al unaware of his otro, presence. hubiera descrito al otro All también. bound to El the que nos anchor falta. stone. Those were his words. All those whom Cagliostro turned into his homicidal playthings. Yes, it is just as I thought. The subject has the impression of being the automat it is bound to, but his soul remains in the in-between world. Mon père, Monsieur Flamel begged me to free him from purgatory. He has suffered for too long. How can we help him? If he is to be believed, we would simply have to break his stone. Of course, the Philosopher's Stone. The anchor stone that keeps him in the in-between. But where could it be after all this time? Look at this, mon père. These are Philosopher's Stones made by Cagliostro's hand. Do they look familiar? Heavens, they do. Aegis. The ancient chalice of Saint-Jacques is adorned with a similar stone. It was entrusted to me by the parish priests, along with some other relics. I stored it in a reliquary chest in this very room. Here's the key. Go. Let us not waste a second more. Ah, ya. Goodbye, ¿Dónde? Ah, aquí mismo. Qué bien. Sí, mira, si ven que miro para acá es que estoy jugando en el teléfono. que tengo que farmear el Dokkan Baby. Esto no se va a farmear solo. Here it is. 4 centuries, Aegis. 4 centuries. Yes, No sir. one can begin to comprehend what this poor man has suffered. Is this the fate that awaits us? An eternity of silence and solitude? Purgatory is just a stop on the journey, Monseigneur. Oh, I would give anything to believe it again. ¡Rompe la panza, puñeta! The time has come to set you free. Tú. Seigneur, Dieu nous garde. Oh, blessed maid who has broken my chains! Heavenly light! Oh, heavenly light! I shall become one with it! ¿Cómo habla? Et cum haec dixis et videntibus illis elevatus Puta madre, por si est. acaso. Dijo And Q. when he had spoken these things, while they beheld, he was taken up. Hallelujah! Purgatory Hallelujah. is not the end. Do you know what that means, Abbot? Before I Okay. say anything, I would like to take the time to consider the phenomenon we have just witnessed with a clear head. You are mistaken. What we have just seen and heard makes us new apostles. From this day on, I will live only to share the good news of this divine manifestation. Mil gracias. Dame According algo. vous first, Monseigneur. We, however, shall focus on more earthly considerations. The fate of the kingdom,
and the gruesome destiny of its people. El viejo alquimista. Y nada, a ver. Efectivamente, caballeros. Última misión. Ya no hay nada más. Toca ahora ir hacia... Déjame quitarme esto. Última misión. Ya no tenemos ninguna pendiente. Libre de misiones secundarias. Hora de irla por el final, ¿no? Última misión, no queda nada más. Eso fue todo. Así que nada, gente, este vídeo va a ser más largo de lo normal, así que nada, si llegaste hasta aquí, gracias por ver. Te recuerdo que te puedes suscribir, darle y compartir, que es gratis, te ayuda. Y nada, espero que te hayas entretenido un ratito y si estás haciendo las misiones, pues que te sirva de algo para ver los objetos o encontrar un camino. Así que nada, nos seguimos en un próximo vídeo que va a ser el final, creo, o espero. Y nada, nos vemos, adiós.